Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y hoy les doy la bienvenida a nuestro segundo capítulo de Sobremesa, panel de discusión cultural, un espacio en que, como saben, ya tuvimos nuestro primer episodio el mes pasado y lo vamos a estar haciendo mensualmente porque creemos que hay cosas que tenemos que explicar, que tenemos que saber, que tenemos que abordar. eh, Desde la comprensión, desde la divulgación, desde la crítica, pero abordar porque no pueden seguir pasando sin poder concentrarnos sobre ellos. Y el día de hoy nos reunimos precisamente para poder explicarles aquí con el panel que ya les voy a presentar, porque hace poquito quienes estén en el mundo editorial o quienes estén cercano a todo lo que pasa, pues habrán visto que salió el panorama de las librerías en Colombia. Esto fue realizado por la Cámara Colombiana del Libro. Además, un informe que terminó como titular de El País en España y ocupó muchos espacios en los medios, pero aquí el equipo que nos acompaña creemos que es importante detenernos un poco para explicarlo. Así que le doy la bienvenida. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a nuestro nuevo invitado, a José Diego González, quien es director técnico del ecosistema editorial del CERLALC. José Diego, José, gracias por acompañarnos. Hola Camilo, a ti gracias por la invitación, un gusto estar aquí con estos otros tertulianos. Muchas gracias. Y le doy la bienvenida también a nuestros panelistas que ya nos acompañaron. A Nicolás, no mentira, no nos pudo acompañar uno la última vez, a quien le doy la bienvenida por primera vez, como lo es Felipe Martínez Cuellar. Felipe, bienvenido. Hola Camilo, mil gracias. Nicolás, José Diego, Ana Cecilia, un gusto estar acá hoy. Y por último, a Nicolás y a Ana, quienes ya nos acompañaron la última vez, editores, críticos y todo lo demás, que estamos muy contentos de estar acá. Bien, quiero arrancar, si les parece, proponiendo, y para la audiencia que no lo ha leído aún, voy a referirme a 5 puntos claves de este informe para luego empezar a desmenuzarlo. Quiero arrancar con lo que es una concentración geográfica alarmante. Arranquemos diciendo que solo 54 municipios del país, es decir, el menos de 5% del total, cuentan con al menos una librería. Bogotá y Antioquia concentran casi el 63% de todas las librerías del país, lo que por supuesto refleja una profunda desigualdad territorial en el acceso al libro. Regiones como Guaviare, Chocó o San Andrés tienen una sola librería en todo el departamento. Sabemos que el boom de editorial independiente es reciente, pero también es frágil. El 51% de las librerías del país fueron fundadas entre 2001 y 2020 y un 17% desde el 2021, lo que sugiere una expansión reciente y un impulso emprendedor. Sin embargo, también este informe nos muestra que montar una librería es o genera una actividad económicamente precaria. El 79,6% de las librerías reportan bajos márgenes de ganancia y el 76% sufren por altos costos, perdón. También este informe nos muestra cómo encontramos una competencia desigual y lo que podríamos llamar una transformación digital pendiente. El 78,6% de las librerías consideran la competencia de las plataformas digitales una amenaza grave, pero solo el 7,7% de las librerías de cadena y el 9,4% de las pequeñas venden en línea. Y por último, puede ser que haya una débil presencia de políticas públicas efectivas. Esto se lo dejaré para que lo veamos entre todos. Aunque la Ley 98 del 93 reconoce a las librerías como agentes culturales, la mayoría de los incentivos allí contemplados no se aplican en la práctica completamente. Las librerías se identifican como necesidad prioritaria el apoyo gubernamental en logística, transporte, financiación, formación y regulación del mercado. Abre bocas y bocadillos. Pero yo quiero arrancar preguntándole a nuestro panel y quiero precisamente arrancar con quien no nos acompañó la otra vez, porque además no forma parte directo del panel, pero es nuestro invitado hoy, que es José Diego. José Diego, ¿por qué no arrancamos contigo? ¿Cómo te explicas tú o cómo se explican desde el CERLAC o cómo se explica a través de qué? Eso con lo que arranqué, que si el país tiene más de 1.100 municipios, solo 54 tengan al menos una librería. Camilo, esa es una cuestión estructural y que no solo ocurre en Colombia, sino que es también común a los otros países de la región de América Latina, quizá con la excepción de Argentina, que muestra indicadores mucho más favorables en términos de presencia y de la densidad geográfica de su tejido librero, pero en general dos rasgos que son
digamos, característicos de los tejidos libreros de todos nuestros países es la bajísima densidad y la altísima concentración geográfica de las librerías y de los puntos de venta de libros en general en nuestros países. Yo estuve haciendo pues una búsqueda de información pues, para poner esta información en contexto con respecto a otros países a los que solemos mirar. Y lo que me encontraba era que, por ejemplo, digamos, el caso de España es excepcional, pero vale la pena siempre tenerlo allí en cuenta. Y es que en España yo encontraba que de acuerdo con el mapa de librerías de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías, la CEGAL, eh, registra cerca de casi 2.800 librerías en todo el territorio español, librerías que ellos llaman independientes, más 167 sucursales de cadenas de librerías, lo que da un indicador de más o menos 6 librerías por cada 100.000 habitantes. En el caso de Colombia, si nos atenemos pues a lo registrado de 444 puntos de venta, eso da que no hay ni siquiera una librería por cada 100.000 habitantes en Colombia, sino un poco menos, como 0,9, 0,85 librerías. Les decía que, digamos, en América Latina, quizá la excepción sea Argentina, que tiene, depende de la fuente que se consulte, pero hacia el año 2022 se hablaba de que había poco más de 1.600 librerías. Estos son 3,5 librerías por cada 100.000 habitantes. Un país como México, allí también varían el número de librerías según la fuente. Hay una fuente que indica que habría 1.640, hay otra que habla de 1.407. Si bien en términos absolutos parece un número significativo, cuando vamos a ver el número de librerías por cada 100.000 habitantes, pues apenas supera una librería por cada 100.000. Y el caso de Brasil, a donde miramos muy poco, pero donde siempre resulta interesante, pues por el tamaño de su mercado, la situación no es mucho más favorable. Sí hay muchos puntos de venta en términos absolutos, hay cerca de 2.972, pero eso da apenas una librería por cada 100.000 habitantes. Eh, Eso quiere decir, como yo decía en un principio, digamos que esta es una característica que comparten lamentablemente todos nuestros países y que se explica pues por diversas razones de orden estructural que va desde problemas en la distribución, pero pues también, por supuesto, por la muy desigual distribución del capital económico, capital cultural, que hace pues evidentemente que en nuestros países los tejidos libreros sean tan magros, y evidentemente hay una condición y es que son mercados a la larga pues muy pequeños porque la población lectora es realmente pequeña. Creo que hay un punto fundamental y quiero saltar una pregunta ahorita con nuestro otro invitado que no pudo estar la vez pasada, Felipe. Felipe, usted trabajó en la Dirección de Literatura del Ministerio de Cultura, con todo lo que esto conlleva. De pronto usted nos puede contar qué tipo de políticas públicas se necesitan para poder que esa librería, José, que vamos a romper estadísticas, porque esa librería que vamos a abrir en el Guaviare o en el Chocó, pues no sea un acto de heroísmo y, y martirio cultural, sino que en realidad sea una opción viable. Algo que se le ocurra a ustedes de su experiencia o que nos pueda contar. Es un tema muy bueno, Camilo, porque las librerías, como usted lo dijo al inicio, están, digamos, enmarcadas dentro de la ley del libro, dentro de la ley 98 al 93, pero en términos de acciones reales, puntuales para esa supervivencia o para ese crecimiento, creo que es donde hay deficiencias y donde ha sido difícil de aplicar a un aterrizaje concreto ciertos proyectos. Voy a poner ejemplos de las discusiones que he escuchado en mi carrera. Un tema que siempre complica esa aproximación a las librerías es el del mercado, es decir, cómo desde lo público y desde los recursos públicos se apoya una empresa
cuyo fin último es la generación de fondos, ¿no? Y ahí hay una discusión que es inmensa y que puede dar 1.500 millones de vueltas, ¿no? ¿Cómo puedo yo apoyar para que una librería se cree y compre con el dinero del Estado, no sé, muebles o tecnología o los propios libros de los que parte su operación? Entonces, esa era una discusión que se daba mucho y al final lo que hemos visto muchas veces, y esto es una crítica que yo quisiera hacer, es las famosas becas de programación para librerías. Poco, en mi opinión, nos hemos quedado en muchos sentidos un poco ahí, ¿no? Entonces se apoya la programación, se apoyan unos recursos para que las librerías lleven autores, den charlas, organicen talleres, organicen programación cultural y no más en términos de, por ejemplo, los estímulos que se han dado a librerías a lo largo de los años. Estos estímulos parten muchas veces desde lo distrital, en otros casos desde lo nacional, y es una discusión que se daba intensamente dentro de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura en su momento. Estamos hablando del año 2016, 2017, 2018, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esos apoyos a librerías partan, como decía José Diego, de apoyar lo estructural, digamos, y las necesidades inmediatas y de subsistencia de las librerías? Es decir, cómo hacer que esos recursos vayan a poder pagar una nómina, a poder pagar un arriendo, a poder pagar, no sé, unos fletes en el caso de algunas librerías que están en territorio y que además les toca pagar los fletes de los libros porque la industria editorial viaja desde Bogotá, digamos, y no solo apoyar charlas en donde si una librería se gana una beca de 10 millones de pesos, por poner cualquier cifra, esos 10 millones de pesos, el 60%, por decir algo, va a terminar también en manos de terceros, que está bien, digamos que esa es otra discusión, ¿no? Esos recursos van a ir al bolsillo de un escritor que dio un taller, de un promotor de lectura que hizo una actividad, etcétera, que eso es otra cosa, pero a la librería lo que le va quedando es un monto muy pequeño que en muchos casos puede recibir por la organización del evento, eh, y lo que venda en libros a partir de esas actividades de promoción, que son los talleres y las charlas y etcétera. Pero es que eso viene siendo incidental, ¿no? Si yo hago una charla, puedo vender 10 libros, puedo vender 50, puedo no vender ni siquiera uno. Entonces, esa discusión de los estímulos para librerías a mí me parece muy interesante porque parte de cómo hacer para que los recursos públicos y las acciones directas de las entidades, tanto nacionales como territoriales, pues redunden en el fortalecimiento y en cerrar esa brecha estructural de la que habla José Diego, ¿no? Y no solo quedarnos en vamos a apoyar la programación cultural en librerías y ya. Entonces yo creo que hay una discusión que es bien interesante, es cómo llegar a las librerías con recursos que cierren esa brecha estructural, y creo que esa es una deuda pendiente del país y de las políticas públicas. Felipe, gracias porque esta es una de las preguntas que acerca de estos estímulos que le quiero hacer a Ana y a Nicolás. Quiero que pensemos cuál es la responsabilidad del Estado en esto, si hay una responsabilidad o no. Hay un elemento muy importante, la ley 93 del 93 reconoce el acceso a la lectura como un derecho cultural, ¿cierto? Pero ¿cuánto ha pasado desde el 93 y cuánto se ha hecho ahora? Felipe, usted ya nos está diciendo un poco. Ana, tú eres protagonista detrás de esa iniciativa de generar la Cámara Colombiana del Libro Independiente. ¿Por qué independiente y qué tiene eso que ver con esto que estamos diciendo? ¿Debemos responsabilizar al Estado que tiene que hacer estos estímulos más? ¿Debemos culpar que delegan exceso a lo privado, por ejemplo? ¿O cómo se les ocurre a ustedes que esto pueda ser, no digamos una crítica, pero sí la propuesta de un diálogo? Ahí hay varias preguntas, Camilo. Yo, hay una, hay una preocupación que tiene el país y que se ve reflejada en esa ley, que es el acceso al libro, ayuda a la creación de una ciudadanía más competente, ¿no? O sea, como lo que quisiera hacer es como intentar trazar el, como el racional, ¿no? Y realmente las tasas de analfabetismo nuestras no son tan malas. Yo no sé si José Diego después me corregirá. Y han ido bajando lentamente, ¿cierto? Este, es que yo tenga como en mi cabeza las cifras del 2021 eran había una disminución de un 0,1%, pero eso no significa, ¿no? El alfabetismo no significa necesariamente una cosa que a mí me gusta llamar el deseo del libro o el deseo por el libro. Entonces, digamos que la responsabilidad
gubernamental no solamente pasa por una reorganización de las prioridades alrededor de qué cifra o cómo quiero yo no trabajar mis cifras. Si yo lo que quiero es mostrar esa disminución del analfabetismo, hay una serie de cosas estructurales que yo debo hacer en las escuelas directamente. Pero si yo lo que quiero hacer es ampliar ese horizonte del deseo por el libro, entonces tengo que articular mis acciones gubernamentales alrededor de otras estrategias que tienen más que ver con promoción de lectura, con actividades de acceso al libro para estimular el deseo por el libro. Muchas veces ese deseo por el libro no solamente parte de leer, aquí es donde la pedagogía se vuelve creativa, sino en crear, ¿no? El deseo del libro también parte del deseo de trabajar con la materia del libro, con las historias, con la encuadernación, con los talleres, etcétera, etcétera. Entonces hay una cosa que tiene que ver con la circulación de esos talleristas, que es un poco a lo que va Felipe, pero más desde el lado de los autores. Y un fortalecimiento de unas redes que entrelazan las bibliotecas con la educación pública. Si no hay digamos, como que para que haya en más municipios librerías, tiene que haber gente, A, que tenga la plata, B, que quiera comprar libros, ¿no? Y ahí hay unos problemas que son grandes y muy estructurales. Que son proyectos a 25 y 30 años. También tiene que haber un compromiso de la nación, ¿cierto? Y unos pactos en los que nosotros como ciudadanía estemos de acuerdo en que una de las cosas que queremos priorizar es que la gente le den ganas de agarrar un libro. Sin eso, podemos gastar billones de pesos intentando mantener librerías en región o haciendo circular autores y eso va a ayudar solamente de manera parcial, ¿sí? La idea de que la industria privada también sea convocada debería venir también de ese deseo del libro y no solamente como de mantener una circulación o qué sé yo, regalar libros en Navidad, que a mí incluso eso no me parece una mala idea, ¿no? Que una empresa grande le regale libros a sus empleados para que tenga la gente libros en la casa. Si no hay libros en la casa, tampoco hay deseo del libro. Eso también está medido, ¿no? Entonces ahí hay como 70 capitas que me interesa mostrar. Y con respecto a lo que decía también José Diego, fíjense que en Estados Unidos hay 2.500 librerías independientes y incluso las de retail, contando las de retail, hay una librería por cada 300.000 habitantes. Digamos, estamos alarmados, pero este es un panorama que comparten incluso. Es que Estados Unidos no es un país muy lector y tiene una concentración muy alta de librerías en ciudades, pero digamos, tampoco estamos, fíjense que tampoco, el panorama que muestra José Diego tampoco es un panorama que sea completamente ajeno a el estado de cosas mundial. A mí me gusta, lo que pasa aquí, lo que me gusta es que hay una euforia del gremio por mostrar, por decir que midieron el aceite. Un gremio, la Cámara del Libro, decide hacer un estudio, digamos, con socios, lo que sea, con unas metodologías claras, y por primera vez desnuda un sector que es muy celebrado, no hay nada más bonito que una librería, qué hermosas las librerías de Bogotá, de los libreros, todo eso, y desnuda un sector y muestra finalmente qué es lo que es en Colombia la librería. Es una institución más bien muy, muy, muy escasa y hay unos datos buenísimos, buenísimos. Por ejemplo, uno, y le digo a todos mis compañeros si no los alarmó, ¿cómo manejan los libreros su sistema operativo de trabajo? Y fíjense la cantidad de libreros que trabajan con Excel, ¿no? Eso es como para dar una pequeña muestra de lo que significa hacer librería en un país como Colombia. ¿Cuántas de esas librerías son realmente librerías? ¿Cuántas están un poquito ahí tensionadas frente al café, a los sanduchitos, etcétera, etcétera? ¿Cuántas realmente tienen digamos, una especialización? ¿Cuántas
yo veía los datos también de cantidad de libros. José Diego sería el que nos podría decir que ya en lo más técnico del informe, si esto muestra fragilidades fuertes de Colombia frente a otros países, o si, porque ojo con esto, Colombia tiene reputación de ser un país dentro del eje andino muy lector, digamos, entre comillas, muy lector. Digo en el sentido de que la Feria del Libro es grandísima, hay muchas librerías. Vayan a Quito y vean la presencia de Random House o de Planeta, es bastante menos importante que la de Bogotá. No hablemos de Venezuela. Lima está a medio camino y Bolivia no. Entonces Colombia es la potencia editorial del mundo andino y sin embargo este informe de librerías que fue celebrado como un gran aporte, digamos, para descubrir, es realmente preocupante o porque yo les voy a contar la verdad. El informe fue recibido con mucha felicidad y fue leído al revés. Fue leído como, wow, es impresionante, hay un montón de librerías, tenemos que descubrirlas, hay librerías en tales ciudades. Wow, esto es impresionante, cuando realmente si uno se pone a ver en Bogotá, Teusaquillo, la localidad de Chapinero es realmente la localidad lectora en Colombia. La gente lee en Chapinero. Soy brutal, Se pero usó es la así. palabra boom, Sí, boom de Y, sí, y librerías. cua- y cuando se librerías. echa mano a boom es porque es algo importante. Es Entonces porque yo hay creo que algo eso que... deberíamos hablar de eso. Y José Diego, que es el experto, debería contarnos cómo ve esa cosa como entre lo impresionante que fue recibir esto con un gran dosis de positivismo, pero al ver las cifras y desmenuzar el aceite, estar sumamente preocupados con lo frágil que es todo. Es que me atrevo a decir para pasarle esa pelota a José Diego, es que aquí hay algo que a mí me llama también mucho la atención y es que, ¿será que ha habido algún momento de la historia cultural que la gente haya dicho, oiga, todo el mundo está leyendo un resto? ¿Será que ha habido algún momento en que la gente ha dicho, ¿cuánto estamos leyendo? ¡Qué maravilla! ¿No? Yo creo que nunca. Yo creo que nunca se ha dicho cuán lectores somos. Mire qué cantidad de nuevas palabras entran dentro de... No, yo creo que estos son pequeños yugos con los que este gremio carga indefectiblemente. Y una cosa es qué tanto nos asustamos y levantamos alarmas o qué tanto reconocemos y decir, bueno, pues esta es la labor. Es decir, esto es con lo que estamos. Digo desde un fatalismo, desde una noción de reconocimiento y todo lo demás. Nico, porque si es cierto eso, hay un punto importante acá que digo y quiero meter esta pregunta dentro de la que ya le vamos a mandar a José Diego, y es que todos decimos, tengamos más libros, hagamos más librerías, y vuelvo, vamos a ver a los que se le midieron, a estos héroes culturales, y fue pucha, se les cayó el pelo, tienen hernias, no tienen que hacer, qué bonito, tienen una librería independiente, pero ¿a cambio de qué? Casi el 80% de las librerías reportan bajos márgenes de ganancia y el 76% altos costos operativos. Entonces, ¿cómo se baila ese trompo en uña y decimos queremos leer más? Que hay algo. ¿Será, José Diego, que esto es inviable, es utópico o sencillamente hay que bajar estándares frente a otros mercados? ¿Qué hacemos? Pues yo creo que sí que es verdad que hay una cuestión también que es muy propia de todo el sector editorial y librero, y es que el estado de ánimo normalmente suele ser un estado de ánimo como ensombrecido y que tiende justamente a cierto pesimismo, pero yo creo que siempre vale la pena matizarlo. Es muy difícil que un editor o un librero diga que le está yendo bien, pero yo no creo que en últimas les vaya tan mal como parece indicar ciertas cuestiones o como parece indicar siempre que uno habla con ellos. Qué bueno porque eso es un perfil del editor, que queda dicho. Eh, yo creo sin duda que, digamos, de por sí hay que celebrar que se hagan este tipo de mapas, porque uno de los graves problemas que tiene el sector editorial en Colombia y en América Latina en general es que carece de información de todo tipo. Entonces, tener este tipo de informes que ponen, digamos, en negro sobre blanco una situación, pues resulta muy valioso como diagnóstico, como identificación de brechas, desafíos, de una toma, digamos, de pulso de la situación real de lo que está ocurriendo. Eh, ya les digo, es difícil encontrar, por ejemplo, en otros países latinoamericanos estudios de esta naturaleza
España lo viene haciendo de mucho tiempo, de tiempo atrás a través de Segal. Así que pues es bien, bien valioso tener esta radiografía. Y yo creo que en cualquier caso, si bien aparecen evidentemente muchos de los problemas que ya de alguna manera se habían diagnosticado, como es esto de la bajísima densidad, la concentración geográfica del tejido librero, en cualquier caso no deja de ser una noticia que se puede interpretar como efectivamente la interpretaba el país de España, como una noticia positiva, el que hayan aparecido tantas librerías en el último tiempo. Eso algo dice para mí de, bueno, hay lugar y hay posibilidades y se puede trabajar y se puede aspirar a ampliar este tejido librero y empezar a corregir todos esos problemas que son evidentemente sumamente complejos, como señalaba Ana en su intervención, y en donde hay pues múltiples capas a la que hay que añadir, por supuesto, ahora la cuestión de que inevitablemente los hábitos de consumo cultural de las personas están cambiando por cuenta de lo digital y que eso pone otra presión también a las librerías. Es decir, ese lugar del que ha gozado el libro en nuestras sociedades por tantísimo tiempo como el vehículo privilegiado para la transmisión del conocimiento, digamos, ese gran bien, ese gran valor simbólico que le hemos otorgado al libro, eso yo creo que está cambiando. Yo no voy a decir aquí que el libro pues va a desaparecer, pero evidentemente sí que está perdiendo esa centralidad y eso añade pues otra presión. Pero con eso no quiero decir que en cualquier caso puedan empezar a través de la política pública a introducirse, digamos, y a buscar corregir esa situación y a posibilitar la ampliación del tejido librero en el país, porque creo que hay cabida a que eso se dé, como lo indica el hecho de que las librerías, el grueso de las librerías hayan aparecido en los últimos 20 años. Felipe. Y hay algo que es bien interesante y quiero sumar a lo que decía José Diego, y es bajar la estadística al mundo real. Y de ahí la importancia de tener esta información también dice muchas cosas. Si uno mira el mapa que aparece en el informe, el mapa de Colombia me refiero, la zona en gris es la Amazonía Orinoquía, ¿no? Putumayo, Caquetá, Amazonas, Baupés, Bichada, Guainía, etcétera. Es todo el sur oriente colombiano. Y cuando, digamos, si uno lo aterrizara al territorio, valga la redundancia, cuando uno ha ido a ciudades como Mitú o Puerto Inírida, por ejemplo, la pregunta ya no es por qué aquí no hay librerías, sino qué tipo de librería podría existir acá. Es decir, es un poco cambiar la pregunta. La librería de un librero de Chapinero en Mitú no funciona, ¿no? ¿Qué tipo de librería tenemos que inventarnos para poder atender las necesidades de un territorio como la Amazonía Orinoquía colombiana o como la Guajira, ¿no? Que viene siendo el otro departamento que está en gris, porque incluso San Andrés y Providencia tienen una librería, pero la Guajira viene siendo como ese espejo norte de ese territorio colombiano. Entonces claro, pensar en la homogeneidad de qué rico tener librerías como las de Teusaquillo y Chapinero en todo el país, pues muy bonito, pero qué tipo de librería tenemos que crear o tenemos que inventarnos para que atienda un lugar como estos que estoy hablando, ¿no? Como la Amazonía y la Orinoquía. No es la misma librería y ahí es donde lo estructural también entra a jugar y es, tenemos que empezar a pensar las librerías distintas. Es muy bonito lo que usted decía, Camilo, la aureola que está en torno a las librerías como centros de encuentro, el café, las actividades culturales, el librero que lee mucho, que lee poco, pero que sabe que es buen conversador, etcétera, y también aterrizarlo al territorio colombiano y es, bueno, ¿qué debemos hacer para que ese mapa y ese suroriente ya no esté en gris sino en amarillo? Pero es que no puede ser con el mismo tipo y pensando en la misma librería. Ahí tiene que cambiar también el modelo y como el paradigma de librerías en el que estamos pensando. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que en el informe no se incluyera absolutamente nada acerca de la salud que están teniendo las ferias del libro. Se llaman en territorio, pero creo que ya decir en territorio es volver a dejarlas por fuera, ¿no? Es como ustedes están allá en territorio, en cambio nosotros hablamos desde Bogotá. Las ferias del libro a nivel nacional, digámoslo, porque hay unos esfuerzos gigantescos y puede ser
Esto se lo quiero preguntar a Ana y a Nicolás porque son los editores y los editores también tienen que echar ojo al Excel, ¿no? Y a lo que se vende y todo. Es decir, no sé si ese puede ser un modelo, no sé ustedes qué opinan. Si puede ser un modelo que estos apoyos y estos estímulos lleguen a través de, cierto, como que el estímulo llegue a través, sí, de de la feria del libro, pero que esa feria del libro pueda tener un doliente fijo y un espacio si me explico, que los costes operativos puedan ser de una librería que se abre en la Orinoquía y esa es la misma que se va a encargar, no única de poder desarrollar esas ferias del libro. Por ejemplo, una de las ferias que yo más disfruté visitando es la Feria Finley en Arauca. Yo estuve hace unos 2 o 3 años, me pareció una feria increíble. A la librería que estaba ahí es una librería de Yopal, divina, pero ¿por qué no hay una librería de Arauca? Había otras también. Pero entonces ahí es donde uno se queda preguntando, ¿será que en esta idea de ser recursivos tenemos que implementar nuevos modelos de tal forma a ver si finalmente un Ministerio de Cultura puede mandar plata directamente a una venta de libros? ¿Sí me explico? No solamente al tallerista, sino también a lo otro. Nicolás. No, 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 es que aquí está toda la cadena y la cadena es sensible. Pues, fíjate una cosa, estamos en la Feria del Libro y la Feria del Libro es sensible para los libreros, porque muy poquitas librerías van a la Feria del Libro. Lo van, son los editores. Entonces, adoptar un modelo de ferias del libro nacional también crea unas ciertas susceptibilidades con los libreros de la región. Y ese es el caso particular de Colombia y en la Cámara del Libro muchas veces los libreros han dicho, pues pucha, se vienen 25 días de Filbo, 20 días de la fiesta del libro de Medellín, 20 días en Cali, donde la entrada de lectores a las librerías de esos 20 días baja significativamente y quienes venden son los editores de manera directa, saltándose el intermediario. Entonces, por eso es bien interesante tu pregunta, porque en el fondo no sabemos muy bien qué hacer, pero este es el informe de los libreros. Y los libreros, las ferias del libro les suena un poquito si los llevan, pero si no los llevan, que es el caso de algunos modelos. El ministerio ha hecho modelos en los cuales lleva la librería a la región, pero no son todos así. La mayoría de las ferias grandes que venden son ferias de librerías, de editoriales, perdón. Y las editoriales están muy contentas con la feria del libro y los pobres libreros sufren un poquito, ¿no? Está muy interesante. Yo no lo había pensado así, pero sí es verdad. Ahí uno encuentra las librerías y hay librerías que siempre ha visto en la Filbo que ahorita arranca, por ejemplo, y en otros lugares. Pero sí es un territorio de editoriales y de venta directamente de editoriales, cosa que uno no ve sino en página web, en lo electrónico, a lo que llegaremos ahorita, ¿no? Pero Ana, ¿tú qué opinas de esto? O sea, yo estoy de acuerdo con Nico, ¿no? La naturaleza de las ferias del libro es una naturaleza relativamente diferente en términos de la manera en la que llega el dinero a nuestras arcas y es una de las muy pocas veces que nosotros vemos dinero directamente, ¿no? La cadena de librerías es una cadena que los distribuidores, los importadores del libro sufren y los editores sufrimos también porque implica que el libro que a mí me aparece vendido en mi sistema contable, yo no veo esa plata sino hasta 2 o 3 meses después, o 4 o 5 meses. En este momento, digamos, el drama para nosotros, editores independientes, es que tenemos un rezago de entre 3 y 6 meses. Entonces, mi margen como editora se queda. Y yo sé que las librerías hacen lo mejor que pueden, pero ellos tienen que pagar sus salarios y sus arriendos primero. Y entonces yo voy quedando rezagada. A las grandes casas editoriales les pagan primero, porque si no les quitan los libros que mantienen su base de compra, ¿cierto? Eh, y los editores pequeños vamos quedando atrás. Entonces toca llamar, toca decir qué hubo, qué pasó, tal, para que ese flujo de caja vaya llegando a nosotros de manera más consistente. Yo sé que no estoy diciendo mentiras porque yo veo aquí a colegas asintiendo y yo sé que quienes nos escuchan, los editores van a decir, sí, es verdad. Em, entonces, claro, las ferias son ese momento que uno dice 2 veces al año, 3 veces al año,
yo voy a recibir pulpita esa plata y con esa plata yo probablemente voy a estar pagando impresiones, voy a estar pagando fletes que mandé a otro lado, ¿no? O sea, yo tengo esa plata ya está comprometida, mis regalías también, ¿no? Entonces, son como grandes momentos de esperanza para que uno saque las deudas represadas que tiene, ¿no? Pero eso no Yo- significa que yo me quedo con ese dinero, sino que yo de una lo tengo que repartir porque esa plata yo ya la tengo comprometida. Ahora, cuando me toca ir a mi región, entre comillas, y viajar, el flete se vuelve el gran problema para nosotros y para cualquier persona. Yo conozco gente que monta o está en el proceso de inventarse ferias del libro regional y tiene muchos problemas para que los editores independientes nos montemos en ese bus, porque los costos de los fletes, más la persona, más la alimentación, el hospedaje, no da el margen, ¿no? Entonces, los apoyos los apoyos gubernamentales para nosotros, ¿cuáles serían? Y lo hemos visto con el ministerio, nos apoyó como cámara en la Feria de Villavicencio, por ejemplo, y ayudó a poner, había un dinero no, el dinero venía de la misma feria. La misma feria tenía un apoyo adicional para un flete, o sea, para que alguien se fuera en el camión con los libros y ofrecían hospedaje y comida. Eso es lo que permite que haya algún margen de ganancia. Si no lo hay, solamente el transporte de la persona y la comida se lo come, ¿no? Entonces, claro, y uno dice, pero ¿y entonces dónde está el margen? El margen de ganancia de Barnes Noble el año pasado era de 4%. ¿Mm? O sea, tampoco piensen que este negocio internacionalmente es un negocio que da un margen de ganancia de dos dígitos. Está por debajo del 5%, ¿sí? Y Barnes Noble Educación tuvo un margen negativo del menos 4,9%. O sea, José Diego, yo me pregunto una cosita aquí, escuchándonos, lo, lo único, porque creo que es lo único, que a mí me llamó en principio la atención al inicio de la economía naranja, era que vinculaba más actores. Era una cosa que salía del Ministerio de Cultura y tenía otras sillas. Y eso me parece que era un reconocimiento que funcionó o no, que creo que no, pero era un reconocimiento de saber, oiga, venga, deme a mí un apoyo. Porque es que la cultura no solamente se mueve desde la cultura, sino que necesitan, como tú acabas de decir, y todos los demás, necesita apoyos de otros identidades, de otras entidades, perdón, que permitan que ese flete ANA, por ejemplo, o que permitan, estoy pensando, ¿por qué no? No sé si es una locura. Hago la pregunta, este es un ejemplo, pero ¿qué tal que en la época de ferias a ti Servientrega envía o alguno te pudiera dar un descuento subvencionado por un ministerio, sea cultura, sea hacienda, sea no sé qué, de tal forma que tú tienes garantizado y a ti se te baja un poquito ese costo? Hmm. Siento, ¿y por qué hago esta pregunta? Y te lo voy a preguntar a ti también y también a José Diego, pero es que yo a veces siento que nosotros vemos la cultura demasiado parcializada. Demasiado metida en una cosa. Voy a poner un ejemplo. Desde la Fundación Gratitud y ahorita desde Paredro es completamente distinto uno ir a proponer un proyecto a Secretaría de Cultura, a Secretaría de Integración Social, porque se entiende la cultura y lo artístico desde dos finalidades completamente diferentes. Uno le importa la creación, al otro le importa la integración. Entonces, pues, tú puedes integrar aunque tu calidad no sea la mejor. No puedes ser un gran artista si tu calidad no es la mejor. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo hacemos? Entonces quiero hacerles esta pregunta. Ana, tú ibas a hablar y cuéntanos, y luego José Diego. Yo ¿Será que... solamente iba a meter la cucharada, pero hazle la pregunta a José Diego primero. No, no, métela por favor de una vez. En la ley del libro hay una provisión de un Mira tú, descuento. La ley mira del tú. libro lo tiene. Lo que pasa es que habla de correos postales nacionales y eso no existe ya, De ad ¿no? postal. Ajá, habla de apostar, pero hay una provisión gubernamental de pedir un descuento, una tarifa diferenciada, ¿no? Para los fletes de libros. Con eso habría automáticamente un alivio. Está en las provisiones gubernamentales, está en la ley del libro. No hay implementación, pero está en la Ahí hay un ley. tema. Es un mandato y se tiene que cumplir de alguna manera. Idealmente en estas nuevas conversaciones que estamos intentando tener, queremos tener con la ley del libro, con el Consejo Nacional del Libro, se puede volver a poner, ¿no? Eh,
pero sí, por supuesto, debería ser una manera también de integrar las partes que son eh, no misionales y logísticas de la cadena, ¿no? Que incluyen los actores privados de transporte, que son esenciales en un país también con la geografía que nosotros tenemos. Si no hay transporte aéreo, olvídate, Fíjate. olvídate que podemos llegar al país. Y ahí, que antes de votar, perdón, José Diego, una sola cosita rápida, pero fíjate que yo yendo a la Feria del Libro de Guadalajara, iba con editores de editoriales grandes e importantes y otras académicas, no voy a decir nombres, pero el gran problema que tenían es que los libros nunca llegan. No es que íbamos a enviar el libro hace 2 semanas, y Nicolás seguramente de esto también sabe mucho desde Javeriana, pero nosotros íbamos juntos y nos devolvimos juntos de allá, ¿cierto? Y siempre hay editores que dicen, no, es que me quise adelantar y envié mi caja hace 3 semanas y no llegó. Y dice miércoles, y ya sabemos desde lo inmediato cómo si el libro no está, pues pierde más el símbolo, José Diego, como tú decías, pierde más todo. Pero antes de votarle a Nico y que nos diga tú cómo ves este punto, José Diego, ¿tú crees que puede viabilizar o falta es implementación o si nos hemos dado cuenta de este panorama cultural, pero no hemos podido actuar? Pues yo creo que se han hecho cosas desde la política pública, pero resulta siempre muy complicado aterrizar distintas líneas de acción. A mí me parece que la propuesta de reforma a la ley de cultura que está, digamos, que está allí en el tintero en el Ministerio de las Culturas, tiene disposiciones bien interesantes que podrían ayudar a remediar esta situación, que podrían suponer, digamos, eh, acciones bien interesantes para posibilitar, por ejemplo, la creación de muchas más librerías. También creo que es bien importante que el sector cultural, como tú apuntabas, Camilo, en tu intervención, aprenda a hablar con otros sectores y también aprenda a hablar con el sector privado. Es decir, como dice Ana, hay una disposición de ley que habla de tarifas preferenciales para el transporte de libros, pero pues de una compañía que ya no existe, pues que existe de otra manera, que es como 472. Pero, por ejemplo, ¿por qué no pensar en que el sector se pueda acercar a la empresa privada, a establecer convenios que le otorguen tarifas favorables para el transporte de libros, un poco a la manera de lo que ocurre con la Feria del Libro de Buenos Aires y de HL, donde pues, los compradores profesionales, los libreros, pueden ir y encuentran un lugar de DHL con tarifas súper buenas e inclusive con un margen de envío de libros que puede llegar a ser gratuito tanto dentro de la propia Argentina como hacia otros países. Yo creo que ahí hay caminos también que se pueden explorar para tratar de salvar ese gravísimo problema que señala Ana, de distribuir el libro dentro de nuestros países y en una geografía tan compleja como la de Colombia. Sí, no, es que tiene que ver con la tecnificación y profesionalización de las librerías. Yo creo que a mí me parece, y es una hipótesis un poco ruda, pero muchas de las quiebras de las librerías que se han dado en los últimos años tiene que ver con faltantes notables de conocimientos de marketing, administración privada, en fin, de una serie de herramientas que dotan a las personas de como de pautas para sobrevivir en un mundo tan complejo como es el de la librería. Yo creo que la escuela de libreros que hay es buenísima, está haciendo un poco eso, pero también uno ve unos casos de gente que pone librería sin haber estudiado el barrio, sin tener como esa perspectiva que decía Felipe de qué librería para qué sector. Es decir, no todo es culpa de una estructura de no lectores, no todo es culpa de unos gremios poco interesados en este sector o de unas instituciones públicas indiferentes. Tiene que ver también con tradiciones notables, comerciables e históricas que están mucho más desarrolladas en países como España y Argentina, pero acá tienen problemas, ¿no? Y con eso comparo simplemente la cantidad de restaurantes de barrio que se quiebran. Yo leía eso y decía, también tienes lo mismo, lo mismo. No hay como un aprendizaje en términos de lo comercial, que es muy importante. Yo creo que no lo podemos dejar de decir. Creo también que ahí hay un punto, Nico, y es que si me pregunta, yo
mirando atrás, cosas que digo, ¿qué debí haber estudiado, que no estudié? ¿Qué pude haber hecho? Yo hubiera hecho mi misma carrera de literatura igualitica, mi mismo doctorado en humanidades, pero yo sí le hubiera metido por lo menos 18 créditos de administración de empresas a mi carrera de literatura. Y eso es algo que la gente vive pensando, uy, no, ¿qué tal los números? Ustedes, vaya y cobre, vaya y haga su cuenta de cobro. O sea, es que ahí hay, de nuevo vuelvo, es unos artificios de cultura que nos imaginamos, unas cosas en las que no, es mejor y me siento mejor dentro de mi grupo de amigos si soy malo en matemáticas. Como si eso mostrara que uno tiene un alma más pura. ¿Cuál? No tiene nada que ver, pero siempre pasamos por esta prevalencia de un saber humanístico antes de un saber pragmático, ejecutivo. Y todos sabemos que si tú no eres ejecutivo, no vamos a hacer, esto ya lo hablamos en el último capítulo, acerca de la problemática tan grande de cómo se han hecho unos cambios en los institutos. Y voy a decir algo que me quedó por decir en el capítulo pasado, perdón, pero estos cambios que únicamente piensan en lo misional. ¿Por qué Juan Manuel Espinosa no fue el director del Instituto Caro y Cuervo? Se lleva 10 años sabiendo cómo se hace todo. Todo, él ya sabe, él ya conoce. No, que es que hay una ley de cuotas. Pues miremos a ver si de pronto podemos encontrar la forma de que un instituto pueda prevalecer más desde un muy complicado despertar que llevan los últimos 10 años. No, pero ahí vuelvo y me devuelvo a la postura de ahora porque eso se me ha quedado pendiente. ¿Será que entonces tenemos que pensar ese cambio de perspectiva de, Ana, de un mercado cultural o Nico, de un negocio cultural, que de pronto tenemos que saber que tenemos que ensuciarnos más las manos los de este gremio? Porque yo estoy haciendo ahorita una temporada con la Cámara de Comercio de Medellín en que hemos entrevistado, y son 6 entrevistas a editores y luego 6 entrevistas a autores, y todos los editores que hemos entrevistado, Ana va a estar, por supuesto la van a escuchar más adelante, pero todos han salido y han dicho como, es que la plata es fundamental, es que si no tenemos un criterio económico, ¿qué vamos a hacer? Y eso nunca nos lo dijeron en la universidad. Nunca, no nos dijeron que nos debíamos preocupar. Entonces, si alguien me está oyendo en la carrera y es literato, yo sí le recomiendo que se vaya a unos 6 créditos de administración de empresas. Aprenda por lo menos a mandar una cuenta de cobro y saber qué es un IVA y saber qué es la retefuente, ¿no? Para luego pensar si este librito va a salir adelante y cuánto les va a costar. Bueno, nos quedan 12 minutos, más o menos, y hay un punto que yo sí quiero que toquemos. Y hay algo que salió acá, y no sé si Juan Diego, José Diego, perdón, arrancas tú contándonos, pero tiene que ver con lo que es esta migración hacia las plataformas digitales. Hace 20 años más o menos nos decían el libro va a desaparecer, llegó Kindle, olvídense, no van a volver a tocar el papel, se transformó. Yo también creo que ahorita la gente dice nadie más va a volver a escribir porque llegó ChatGPT. Yo creo que no, yo creo que va a haber un impulso de nuevo para volver a la escritura. Pero es que las plataformas digitales son percibidas como competencia por el 78,6% de las librerías. Y solo el 7,7% de las ventas en librerías de cadena y el 9,4% en las pequeñas son por comercio electrónico. Entonces, no solamente aquí está el objeto del libro, también el acceso, el consumo del libro, porque el libro se consume de manera distinta. Tú desde el CERLALC y todo lo que has visto, ¿cómo ves esta presencia? ¿Vamos en auge o de pronto también, y lo digo con mucho respeto por nuestros compañeros del gremio, sea que falta pellizcarse frente a la profesionalización y caer en cuenta que miércoles, si yo tengo un taxi y está Uber, pues tengo que ver qué hago yo, y si yo tenía Betatonio y llegó Blockbuster, pues también tengo que saber qué debo hacer. ¿Sí me explico? ¿Será que es que hay cierta resistencia y cierto idealismo? Yo creo que ahí tiene mucho que ver con lo que señalaba Nicolás, digamos, de la falta de profesionalización o cualificación de quienes ingresan al negocio librero. Tiene que ver también con que existe, digamos, un gravísimo problema en nuestros países respecto a la sistematización, a la creación de protocolos de intercambio de información, de transacciones, a cómo viajan y cómo viajan los metadatos de la oferta que se publica entre los distintos eslabones de la cadena. Y una parte también, pues por supuesto, tendría que ser atacar desde las librerías, entender que un canal sin duda que deben explorar, para lo cual a lo mejor necesitan apoyos específicos para el desarrollo para preparar una página web, un canal de comercio electrónico,
pues sin duda hay una cuestión que se tendría que explorar y a la cual no deberían las librerías cerrarse. Creo que puede tener mucho más que ver, puede que no haya tanto una resistencia, creo yo, como digamos una falta de preparación para incursionar en en ese canal, que sin duda resulta muy importante. Creo que otra cuestión, pero eso abriría otro tema muy amplio, pues tiene que ver con la percepción de las plataformas como competencia, que eso pues tiene que ver directamente con prácticas relacionadas con descuentos que resultan muy agresivos y que las librerías más pequeñas, pues con los que las librerías más pequeñas difícilmente van a poder competir y que ha llevado a que sea una demanda de muchos de los actores del sector, la demanda por el llamado precio único, precio fijo que existe en otros países. La más conocida pues es sin duda el caso de Francia. Pues para quienes nos oyen, eso supone una regulación que establece que los libros, las novedades, durante un determinado periodo de tiempo se tienen que vender a un mismo precio en todos los puntos de venta, a un mismo precio fijado por el editor o el importador en todos los puntos de venta durante un determinado periodo, y que lo que busca es justamente, por decirlo con una expresión futbolística, igualar la cancha para todos los actores, de modo tal que la competencia en principio no se dé vía el precio, vía los descuentos, sino vía otra suerte de cosas de la oferta, de la selección, de la atención más personalizada, etcétera, y que, como digo, pues ha venido siendo un reclamo frente a la irrupción de ciertas plataformas de venta en línea que apuestan sobre todo por el descuento muy agresivo. Pero en cualquier caso, digamos, es igual, es un tema muy amplio que daría para otro capítulo, porque pues también países que tienen el precio fijo desde hace mucho tiempo, precio único, precio fijo, desde hace mucho tiempo, también empiezan en algunos casos a reevaluarlo o a pensar en que debería tener, abordarse de otra manera. Ahora que estamos hablando de este temor de las plataformas, pues sí es cierto que las librerías no se sienten preparadas. Yo también estoy de acuerdo con ustedes de que hay una falta de preparación. Y también es un gremio que es bastante celoso. Y les quería como poner el ejemplo hay una plataforma que se llama bookshop.org, que es una plataforma gringa que fundó un tipo que se llama Andy, pucha, se me fue el apellido, pero el tipo la organiza de la siguiente manera. Se pone a ver cómo venden los cosméticos las Kardashian y se da cuenta de que las Kardashian no tienen inventario, ¿sí? Las Kardashian solamente canalizan el impulso de compra y mandan a que el mismo, digamos, la misma marca de, no sé, labial, les mande al comprador. Y el modelo es más o menos el siguiente. Sabiendo que Amazon en Estados Unidos se queda con es el 60% de los libros que se venden en línea se los lleva a Amazon. ¿Mm? Entonces, esto destruyó a las librerías independientes, ¿sí? Después de la pandemia es que las librerías independientes vuelven a subir, vuelven a aparecer, vuelven a crecer. ¿Qué es lo que dice el tipo? Hay la manera en la que ellos dicen, nosotros hacemos todo el customer service, les ayudamos a hacer el marketing, ¿no? Em, pero ustedes se pueden, el margen es como del 80% si el cliente escoge su librería para la compra, ¿no? Entonces uno puede seleccionar, quiero hacer mi compra para que beneficie a la librería Patito de Trapo de, no sé, Denver, Colorado. En Colorado, por ejemplo, no hay librerías independientes, ¿no? Em, si yo no escojo esa librería, el porcentaje se lo queda, la ganancia se la queda Bookshop y Bookshop le reparte una ganancia general a todas las librerías por igual. ¿M?
Pero si la venta se hace a través de un programa de afiliados, es decir, clubes del libro con empresas, etcétera, el 30% de la ganancia le entra a la librería. Entonces, qué es lo que dice Bookshop? Vea, sin la librería no está la marca, en realidad es la librería. La gente quiere reconoce en la librería algo bueno, y si nosotros por la sola marca no venderíamos mucho. Nosotros vendemos es porque las librerías están afiliadas con nosotros. Y es ese impulso de compra el que la gente que compra en la librería también compra en línea. Y ese es el perfil del comprador en realidad que nosotros tenemos. No es un comprador que compre sencillamente porque sí, en realidad es muy poco el porcentaje de gente. Yo tenía anotado un porcentaje, me parece que es del 29, el 29% de los compradores en línea de libros compran libros solo en línea. El resto compran en un punto de venta. Entonces, los puntos de venta son importantes. Sin los puntos de venta, el libro no se mueve tan bien. ¿Mm? Pero este tipo de agremiaciones y organizaciones pueden ser funcionales. En Colombia todavía tenemos mucho camino por recorrer, pero son ese tipo de alianzas las que podrían ser útiles para enfrentar ese monstruo y ese coco del e-commerce, ¿no? Porque solitos quizá no la logremos, ¿sí? Y quizá lo que convenga sea tener un aglutinador para que distribuya de maneras más creativas los márgenes y no obligue a someterse a unos descuentos tan atroces, ¿no? Ahí hay algo en lo que dice Ana, de lo que me quiero colgar, y es también como la visión que tienen las librerías de sí mismas, yo creo que debe también ser muy autocrítica y muy sometida a ciertos cambios de paradigmas. Uno ve en ciertos discursos de las mismas librerías hablar de cómo son espacios para la conversación, para el café, para ir y hablar con el librero, y entonces a partir de hablar con el librero, etcétera. Pero creo que muchas no están pensando en ese lector que no quiere ir a hablar con el librero. ¿Cómo le llego yo a ese lector que quiere recibir, por ejemplo, en el caso que decía Ana del e-commerce, el libro en su casa? ¿Cómo yo como librero me acerco a ese lector, dejando de pensar que yo soy el mejor conversador del mundo y que como un librero va a perderse de mi conversación si yo hablo tan rico? No, hay libreros que no, hay lectores que no quieren ir a donde el librero y que no quieren ir a la librería, y que entonces en términos de ese marketing brutal y tan agresivo que decía José Diego, claro, lo que les llega es 1.500 propagandas de Busca Libre por Instagram, o de las librerías más grandes que tienen unas plataformas de e-commerce muy potentes. Entonces yo creo que también un poco desde dentro del sector, los libreros también deben empezar a pensar en ese lector que no quiere ir a su librería. ¿Por qué no quiere? Porque no le interesa hablar con él, pero es que él vende libros, ¿no? Es decir, un poco, yo no vendo mi conversación, lo que vendo son libros. Habrá otros que no. Yo vengo yo fui librero hace muchos años, y mi maestro fue un librero que yo creo que es una especie de librero en vía de extinción, que fue Mauricio Lleras, que ya no está con nosotros, pero Mauricio era un poco un lector al cual los clientes iban para hablar con él, pero que pensaba mucho cómo llego yo a esa gente que no le interesa hablar conmigo, y a los lectores que entraban a la librería no le dirigían una sola palabra, compraban un libro y salían contentos con él. Y al final, digamos, de sus días como librero, intentó ciertas cosas por redes sociales, etcétera, para llegar a otros lados. Pero también como libreros debemos pensar, debemos de una manera nostálgica, porque ya no soy librero, pero pensar en ese librero que no quiere, ese lector, perdón, que no quiere hablar conmigo y al cual igual debo llegarle, ¿no? Como en ese público que está allá afuera y que no va a venir a hablar conmigo. Nico, ya para cerrar. Diría que a mí lo que me interesa un poco es simplemente hacerle una pregunta un poco maliciosa a José Diego. Y es, desde CERLALC, ¿hay o no diferencias fundamentales entre el gobierno de Duque y el gobierno de Petro en el acercamiento a las librerías? ¡Uy, qué pregunta! Un poco el balance de lo institucional frente a librerías. ¿Ese es un tema que ha interesado o no a esos ministerios de cultura en los últimos años? Yo creo que ha interesado. Y como decía, me parece que hay una propuesta que resulta bien interesante, o hay disposiciones que son bien interesantes y que supondrían un apoyo sustancial a las librerías en caso de que pasase con la reforma a la Ley General de Cultura, porque allí creo que se están pensando formas muy específicas de apoyar la aparición de nuevas librerías que trasciendan, digamos, el estímulo muy del orden de los que hablaba Felipe al comienzo del
digamos, de este espacio. Entonces, creo que sí hay un foco puesto allí, porque además, por ejemplo, se abre la posibilidad a la regulación de los precios, que es una demanda, digamos, del sector librero. Entonces, puede que se estén, por esa vía, puede que sí se estén atacando y buscando remediar ciertas cuestiones estructurales que son las que han imposibilitado en muchos casos que, pues, que ese tejido librero no crezca todavía más. Eh, yo diría eso a tu pregunta, Nicolás. Yo quisiera terminar, Camilo, si me lo permite, con una crítica muy puntual al informe, a una página específica del informe, que es donde aparecen los libros vendidos según formato. Ese es un cuadro que, en mi opinión, es absolutamente inútil. Los ebooks y los audiolibros no se venden en librerías. Y creo que Ya. ahí también quien hizo el Sí. informe debe pensar este tipo de información como la presentan. Quienes tengan Kindle saben que el Kindle, el libro del ebook en Kindle no se compra en una librería y el audiolibro se escucha en una plataforma, llámese como se llame, Audible o Storytel o lo que ustedes quieran, hay muchas. Entonces creo que también hay que tener mucho cuidado en este tipo de informes y en la presentación de este tipo de información sobre cómo se muestran y qué notas al pie quizás puedan llevar los datos y las cifras. Si usted ve esa página del cuadro, dice, no, pues que es una maravilla. En Colombia solo hay un 0.1% y un 0.1% de ebook y de audiolibro, quiere decir que todo es impreso. No, lo que pasa es que no estamos midiendo bien, o acá no estamos midiendo bien, digamos. Si vamos a hablar solo de librerías, ebook y audiolibro salen. Digamos, claro, hay unas cifras mínimas en algunos casos, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado quienes hacen este tipo de informes en qué información presentan y cómo, porque también puede haber cifras ahí que no reflejan la realidad y que no tienen que ver con lo que estamos hablando. Entonces, hay algunas otras cositas que ya no nos da el tiempo, pero esa página puntual de formato me parece que está totalmente de sobra en un informe como este. Felipe, gracias. Yo creo que un poco este capítulo, ya nos quedamos sin tiempo, pero sale de esa iniciativa, como ese espacio para poder ver bien este informe. Creo que hay también implícita una diferencia entre lo que es venta de libros, salud de librerías, con promoción de lectura y lectura propiamente dicha, ¿cierto? Que eso incluso nos daría para posteriores capítulos como cuál es la salud de nuestras bibliotecas públicas. Por ejemplo, cómo están las tasas de préstamos en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Todo el mundo sabía, estudiando literatura hace 10, 15 años, decían, es la biblioteca más visitada de América Latina, ¿no? Entonces, interesante también ver estos puntos y estos elementos, cómo se conectan con otras formas de recepción, con otras formas. Para la audiencia, hemos estado hablando del panorama de las librerías en Colombia, informe entregado por la Cámara Colombiana del Libro ahorita en 2025. Vayan, búsquenlo si les interesa, léanlo. Pero si no lo van a leer porque dicen eso es un lenguaje, solamente les pedimos, y estoy seguro que aquí mis compañeros están de acuerdo, caigamos en cuenta de lo que es el ecosistema del libro. Caigamos en cuenta que ese libro que está en la librería no lo dejó una cigüeña. No es que de repente apareció, ¿no? Y el librero se levantó diciendo, ay, ¿qué me dejó hoy? No. Para que ese libro llegue ahí tiene que pasar mucho. Hay una función editorial, no, antes hay una función creativa, una función de trabajo, una función editorial, una función de impresión, una función de diagramación, bla, 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 y luego llegar allá donde uno de repente lo encuentra. Que no sea como, que nuestros lectores no sean como los niños que creen que la comida llega directamente al supermercado y que, qué misterio. No, hay una cocina detrás y entre todos tenemos que conocerla para saber mucho mejor cómo la valoramos, la comprendemos y bueno, y cómo influye en nuestros hábitos lectores. José Diego, Nicolás, Felipe, Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado de nuevo en algunos casos y por primera vez, esperando que sea la primera de muchas. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Gracias a todos. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este panel de conversación y discusión cultural de sobremesa de Paredro Podcast. Hasta la próxima.